Mil disculpas por el retraso. Eh, bueno, eh, tenemos una sesión de ejercicios para el día, más o menos son como unos 12 o 13 ejercicios, pero la mecánica con la que vamos a funcionar es la siguiente. Vamos a dividirnos en 3 rondas. La primera ronda de ejercicios va a ser de conceptos básicos, lo que es un grupo y poner un poco en práctica lo que vimos. La segunda ronda de ejercicios vamos a introducir el concepto de homomorfismos, que es lo que había surgido algunas preguntas cuando un grupo es isomorfo y estas cosas. Entonces, lo vamos a hacer a través de ejercicios. Hecho eso, vamos a hacer una aplicación de homomorfismos, de lo que vamos a ver de isomorfismos, homomorfismos, a la teoría del campo escalar, que era justo la pregunta que me hicieron la semana anterior, en la que me preguntaban sobre el campo electromagnético y esas cosas. Entonces ahora vamos a hacer un review más formal, más organizado, para dejar esas cosas así más claras, ¿de acuerdo? Entonces, eso después de la segunda ronda. En la tercera ronda hacemos un isomorfismo que nos va a servir más adelante, que lo usaremos en la última sesión cuando estudiemos la ecuación de Dirac. ¿De acuerdo? Entonces, como inicio, a ver, déjenme compartirles las diapositivas. ¿Lo pueden ver todos? ¿Se puede ver? Sí. Ya, chévere. Muy bien. A ver, antes de esto me olvidaba un pequeño detalle. Les voy a pasar al grupo de WhatsApp la lista de ejercicios que vamos a realizar, porque a medida que vaya avanzando las diapositivas, puede que ustedes necesiten leer los ejercicios y que ya lo pierdan de visualización. Entonces, vamos a hacer también preparar un documento en PDF para que ustedes tengan para los ejercicios. Lo voy a subir al grupo de WhatsApp, entonces me avisan si les llego sin inconvenientes. Listo, ya se los envié. Está cargando. Cuando todos lo hayan recibido, por favor, me avisan. Es importante que lo tengan para que podamos arrancar. Ya. Ahora sí, compartimos. Listo. Entonces, ¿pueden ver la pantalla? ¿Sí? Sí, sí se ve. Ya, chévere. ¿Ya tienen los ejercicios en WhatsApp? Sí, también llegaron. Ya, correcto. Chévere. Entonces, arranquemos. La sesión de día lo que queremos es reafirmar los conceptos que ya vimos, trabajarlos un poquito más, porque siempre se aprende mejor cuando ya nos ponemos a hacer ejercicios y entramos en práctica. Vamos a introducir el concepto de homomorfismos de grupos. Eso es algo importante porque muchas veces en las sesiones anteriores decían, no, pero este grupo se parece al otro, son bastante similares, son isomorfos o no son isomorfos. Entonces, lo usual es que conozcan el concepto de isomorfismos o de homomorfos, estos conceptos, que los conozcan en el sentido de los espacios vectoriales, pero también los tenemos en el sentido de los grupos de una forma muy rigurosa y estricta. Entonces, vamos a abordar ese tema. Entonces, en sus hojas de ejercicios pueden ver que ya tienen ese concepto introducido y más que leerlo, vamos a ponerlo en práctica. Entonces, el objetivo de esto es que queremos realizar unos ejercicios, pero no ejercicios sin sentido, sino queremos hacer ejercicios que nos sirvan para ver aplicaciones físicas, porque si no es como que no le encontramos mucho la gracia a hacer esto. Entonces, todos los ejercicios que vamos a hacer al final del día nos llevan a alguna aplicación en física, particularmente las que
más familiares y que son relacionadas a teoría cuántica de campos y teoría de Gates. Entonces vamos a meternos por ahí. Entonces, el punto 4 es interesante porque la vez anterior habíamos hablado un poco de la teoría del campo escalar complejo y del campo electromagnético, pero a muy breves rasgos y sin detalles. Entonces, ahorita quiero que como primera aplicación de lo que vamos a hacer ejercicios es ver qué se puede usar en esta área. Entonces, esas es las 4 metas que tenemos por hoy día. Entonces, vamos a empezar con los ejercicios de conceptos básicos, que son los primeros 3 ejercicios 3 o 4, 3 ejercicios que tenemos. El primero, vamos a demostrar que Rn con la suma de vectores usuales es un grupo, ¿de acuerdo? Ahora, esto es un ejercicio bastante chévere porque los grupos que hemos visto han tenido una operación producto que es básicamente la multiplicación de matrices. Pero en este ejercicio vamos a demostrar que la suma, desde el punto de vista de la teoría de grupos, es un producto. Entonces, es una dualidad bastante interesante. ¿De acuerdo? El segundo ejercicio es igual para seguirnos grabando esos axiomas de grupo. Vamos a ver un grupo de Lie a demostrar que este grupo de GL por Rn, el grupo afín, vamos a demostrar que en efecto es un grupo. De hecho, este es un grupo de Lie, pero nos conformamos de momento con demostrar que es un grupo. Es decir, vamos a demostrar otra vez los 4 axiomas que definen un grupo. El tercer ejercicio, este es un ejercicio bien chévere, que es básicamente calcular la exponencial de las matrices de Pauli. Este ejercicio es súper importante porque se lo usa en los cálculos en generalmente libros de teorías de cuánticas de campos, pero usualmente ahí les escriben ya el resultado puesto, pero nosotros vamos a llenar los espacios vacíos y hacer el cálculo que corresponde, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más les puedo decir? Este ejercicio es chévere porque una vez en un test de ingreso a una maestría en física aparecía este ejercicio, entonces les puede servir incluso si aplican un posgrado y les toman una prueba, este tipo de cosas les puede aparecer. Todos los ejercicios que vamos a hacer tienen solución. Van a tener para esta primera ronda aproximadamente 15 minutos para realizarla, 20 minutos, entre 15 y 20 minutos para realizarla. Creo que Jack va a dividirlos en grupos, pero Jack, ¿me confirmas eso, porfa? Si vas a hacer breakout rooms o no. Sí, sí, ahorita les voy a dividir en grupos. La idea es que estén en 4, máximo 5 personas en cada grupo para que puedan, pues ahí un poco conversar y tratar de llegar a la solución de los problemas, ¿no? Porque si estamos bastantes personas. Entonces, la idea ¿Cuántos es que estamos? estamos 29 contándonos a ti y a mí. Entonces, sí, sí estamos bastante. Ya, Pero bueno, perfecto. ajá, la idea es, como les decía, que puedan ahí conversar, interactuar para que puedan tratar de encontrar las respuestas y con Boris la idea es que vaya pasando por todos los grupos para ver si es que hay dudas o pues ahí tal vez pueda ayudar con uno que otro hint. Así que eso es, así le manejaríamos esta parte. Listo, entonces nos vamos a dividir en los breakout rooms. Tienen aproximadamente 15 a 20 minutos para tratar de resolver esto. No se sientan presionados si algo no pueden hacerlo o igual discutan ideas. Luego yo voy a conversar con cada uno de sus grupos y al final vamos viendo las soluciones. Entonces, no hay ningún ejercicio sin solución y todas las soluciones van a ser explicadas, entonces no se estresen, todo tranquilo. Justo esta es la clase para equivocarse, para tener dudas, para preguntar, para confirmar y todo. Entonces, dale, ya empezamos. Listo, ahorita les divido entonces. ¿Cómo están, amigos? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. ¿Ya estamos afuera de todos los grupos o no todavía? Déjenme revisar. Sí, ya estamos afuera. ¿Todos pueden ver la pantalla?
Sí. Sí, sí, sí. Sí. Ya, correcto. Entonces vamos a revisar. Entonces, vamos a revisar primero el ejercicio 1 de demostrar que Rn es un grupo. Entonces, la suma de un par de vectores da como resultado un vector, entonces tenemos la cerradura del producto sin mayor problema. La existencia del elemento neutro, en este caso va a ser el vector 0, porque si yo multiplico un vector por cualquier... Si yo sumo un vector, le sumo 0, o a 0 le sumo un vector, todos me van a dar X. Acá hay un error en la diapositiva. El elemento neutro, perdón, el inverso multiplicativo en este caso va a ser el mismo vector multiplicado por menos 1, porque x más menos x o menos x más x me va a dar 0. Entonces tenemos la existencia del elemento inverso. Y la propiedad asociativa del producto se sigue porque la suma de vectores es asociativa. Entonces, Rn cumple todas estas propiedades, por lo tanto, Rn con la suma usual de producto visto desde la teoría de grupos es un grupo y esa suma viene a ser un producto. Esa es una cosa bien interesante. Listo. Además de esto, dado que la suma es conmutativa, visto desde la teoría de grupos, Rn va a ser un grupo abeliano, porque su producto evidentemente va a conmutar. Entonces, esa es la parte chévere. Entonces, vamos al ejercicio 2, que la mayoría creo que alcanzó a llegar a esta parte. Entonces, nuevamente, para reafirmar, este es el último que hacemos de verificar los 4 axiomas de grupo. Nuevamente tenemos que demostrar la cerradura del producto, la existencia del elemento neutro, la existencia de los inversos multiplicativos y la propiedad asociativa del producto. Entonces, la cerradura del producto esa es la más fácil. Como nosotros sabemos que el grupo lineal general es un grupo, entonces la multiplicación de matrices invertibles va a ser invertible. Entonces, el primer componente del producto de estas parejitas de vectores de dos componentes, cuyo primer componente es una matriz y el segundo componente es un vector ordinario, verifica lo que necesitamos. Listo. Ahora, si yo le multiplico una matriz A por un vector B de dimensión n por n y un vector de dimensión n por 1, voy a tener un vector de dimensión n por 1 nuevamente. Y la suma de vectores me va a dar otro vector porque Rn bajo la suma también es un grupo. Por lo tanto, cuando yo multiplico dos elementos cualquiera, A, U por B, V, el producto A, B, A, V más U va a seguir siendo un elemento de G. Entonces tenemos la cerradura del producto. El siguiente es la existencia del elemento neutro, que en este caso es súper fácil porque el primer componente es la matriz identidad, que es el elemento neutro del grupo lineal general. Y el segundo componente del vector que vamos a tomar como elemento neutro va a ser el vector 0 de Rn. Entonces nosotros podemos usar nuestra definición y le multiplicamos. Entonces tenemos que multiplicar por ambos lados. Vemos que A, U por I, 0 me va a dar igual a I más A por 0 más U. Entonces A por la identidad me va a dar A por 0 va a ser 60, entonces me queda A, U. Lo mismo hacemos en el sentido contrario, I, 0 por A, U, en este caso I por A. La matriz identidad por una matriz A cualquiera me va a dar A. La matriz identidad por un vector U me va a seguir dando U. Y si a eso le sumo 0, me va a seguir dando U. Entonces existe el elemento neutro y el elemento neutro es I, 0. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? Chévere. Entonces, la existencia del inverso multiplicativo que teníamos que darnos cuenta de qué era lo que necesitábamos, ¿de acuerdo? Obviamente, para sacar el inverso multiplicativo, debo multiplicar el elemento por su inverso y su inverso por el elemento en cuestión y verificar que en ambos casos llego al elemento neutro. Entonces, esa es la filosofía que seguimos para hallar el elemento inverso. Entonces, en primera instancia, uno podría pensar que el inverso va a ser a la menos 1 y hallar el inverso del vector es la parte un poquito más difícil del segundo componente. Entonces,
aquí la respuesta no es tan evidente, pero si tenemos un vector, una parejita A, U, en el grupo G el inverso va a ser A elevado a la menos 1, A a la menos 1 por U. Entonces, el primer paso es chequear. Déjenme sacar el lápiz. El primer paso es chequear que esto, ya rayé mal, esté contenido aquí, sea un elemento de G. Entonces, la inversa de una matriz invertible es también invertible. Por lo tanto, el primer componente de esta parejita sí cumple lo que necesito. Y una matriz A a la menos 1 multiplicada por U igual va a ser un vector, porque es una matriz de n por n multiplicado por un vector de dimensión n por 1. Entonces, nuevamente va a tener un vector. Entonces, el primer requisito de que este elemento esté contenido en G se verifica. Listo. El segundo requisito que necesitamos es que cuando lo multipliquemos por el elemento en cuestión nos lleve al elemento neutro. Entonces, vamos a multiplicar A, U por A a la menos 1 por menos A a la menos 1 por U. Entonces, si seguimos la fórmula, el primer componente de nuestra nueva pareja va a ser A por A a la menos 1. De ahí tengo que multiplicar A por el vector de aquí, por todo el vector de acá. Entonces voy a tener A menos A a la A menos 1 por U. Y finalmente le tengo que sumar el vector de acá, que está acá, más U. Entonces A a la menos 1, A por A a la menos 1 me va a llevar a la identidad. Identidad por U va a ser igual a U. Como tengo ahí un menos 1, me va a quedar menos U más U. Me va a dar 0. Y en el primer componente, A por A a la menos 1 me va a dar la identidad. Entonces llego al elemento neutro. Procedo de la misma manera, pero cambiándole el orden y tenemos el resultado. Entonces verificamos la existencia de del inverso multiplicativo. Vamos a borrar. Listo. Y la propiedad asociativa. Entonces, aquí también es súper fácil. Simplemente debemos respetar la regla del producto, de cómo se están multiplicando las cosas. Yo lo hice de esta manera para que se vea que en ambos casos llegamos al mismo resultado. Entonces, como siguiendo el mismo camino, siguiendo caminos distintos, llegamos al mismo resultado, nos coincide, puedo concluir que estos dos son iguales. Por lo tanto, se verifica la regla del producto. ¿De acuerdo? ¿Preguntas aquí? Todo claro. Perfecto. Igual, al final de todas las sesiones se les pasa la solución, entonces no va a haber ningún problema. Correcto, continuamos. Listo, la solución del ejercicio 3. Esta es la matriz de Pauli más fácil de calcularle la exponencial. ¿Por qué? Porque es una matriz diagonal. Entonces, la exponencial de una matriz diagonal es simplemente la exponencial de los elementos de la diagonal. Entonces, simplemente tenemos que elevar. Sacar mi lápiz. Simplemente debemos elevar estos componentes de aquí. Los debo multiplicar obviamente primero por esto. Y los elevo al cuadrado, que es lo que tengo acá. Perdón, les calculo la exponencial. Entonces, este era el caso fácil, ¿de acuerdo? Siguiendo simplemente las reglas que nosotros expusimos de la exponenciación de matrices. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Sí, está Chévere, claro. chévere. La segunda matriz de Pauli. Esta ya tenía un poquito más de complicaciones, ¿de acuerdo? Básicamente lo que tenemos que hacer es, tenemos varios caminos, ¿no es cierto? Podíamos coger y sacarle ustedes saben, haciendo una expansión de Taylor, una serie de potencias con la fórmula que les dimos,
Pero en este caso lo más fácil era darnos cuenta de que esta matriz es diagonalizable. Entonces nosotros calculamos el polinomio propio asociado a esta matriz y nos damos cuenta que tiene valores propios diferentes, que es lambda 1 y lambda 2. Como los vectores propios son distintos, yo puedo concluir directamente que esta matriz es diagonalizable. Entonces, puedo diagonalizarla exactamente. Entonces, vamos a ver que en la diagonal tenemos los valores propios de la matriz y tenemos una matriz invertible que en este caso va a ser 1, 1, menos 1, 1, multiplicado por un medio es una matriz invertible. Su inversa va a ser raíz de 2 por un medio menos un medio, un medio, un medio. Y aquí es donde aplicamos nuestra fórmula. Entonces, vamos a anotar, si nosotros recordamos, nuestra fórmula era que si nosotros tenemos que una matriz A se puede ver como el producto de una matriz invertible B por una matriz diagonal D y por la inversa de la matriz B, aquí menos 1. Entonces, E elevado a la A iba a ser simplemente AB por E elevado a la A por B a la menos 1. En este caso es súper fácil calcular, perdón, este es D. Me equivoqué, aquí este es D. Ya. Y esto es a la menos 1. ¿De acuerdo? En este caso, como justo la matriz D es diagonal, calcularle su exponencial es súper fácil. Entonces, B, este es, perdón, control Z. Esta va a ser mi matriz D. Y esta va a ser mi matriz B. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, una vez que hemos diagonalizado la matriz, lo único que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula. Entonces, borremos lo que tenemos. Y calculamos. Entonces, simplemente usamos la fórmula que habíamos presentado en las anteriores sesiones. Y para escribirlo de una forma más chévere, usamos la identidad de Euler, que es la que tenemos aquí abajo, para escribir las cosas como más nos conviene. Aquí hay un poquito de cálculos de por medio, pero nada complicado. ¿Preguntas? ¿Está claro? Todo claro. Perfecto. Entonces, la última matriz de Pauli, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Calculamos los valores propios, nos damos cuenta que son distintos, por lo tanto, podemos diagonalizar la matriz. La diagonalizamos, usamos la fórmula que les expliqué antes. Usamos igualmente la fórmula de Euler y llegamos a este resultado. Este ejercicio es bien chévere porque les puede servir en el futuro. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, vamos a la siguiente ronda de ejercicios. Ahora vamos a presentar el concepto de homomorfismo, porque siempre me preguntaban, pero ¿cómo es que un grupo es isomorfo o homeomorfo a otro grupo? Entonces, ese sentido nosotros lo conocemos, esa definición en espacios vectoriales, pero en grupos tiene su propia denominación. Entonces, vamos a revisar eso. Básicamente, este meme de aquí explica lo que es un homomorfismo de grupos. Entonces, supongamos que tenemos dos grupos H y G y que tenemos una aplicación que va de G en H. Entonces, vamos a decir que phi es un homomorfismo de grupos. Sí, cuando yo tengo phi evaluado en el producto de dos elementos cualquiera de G, el resultado va a ser el producto de sus imágenes en H. O sea, va a ser phi por A por phi por B. Es simplemente eso. Cuando adicionalmente phi es una biyección y su inversa también es un homomorfismo de grupos, entonces ahí vamos a decir que los grupos son isomorfos, ¿de acuerdo? La condición
cuando tenemos un grupo de Lie es un poco más exigente porque requerimos que al menos phi sea continuo, ¿de acuerdo? Como mínimo debe ser continuo y para que sea una Villex y para que sean homeomorfos, o sea, un isomorfismo de grupos de Lie, adicionalmente requerimos que la inversa también sea continua, ¿de acuerdo? Entonces, con esa, persiguiendo ese objetivo, vamos a trabajar algunos ejemplos que son chéveres. Entonces, primero vamos a ver que el círculo, que lo podemos ver, el círculo en dos dimensiones simplemente ¿qué es? Perdón, en una dimensión. Es, básicamente es, los coordenados son r coseno y r seno. R va a ser igual a 1 porque va a ser el círculo de radio 1. Entonces, eso también lo podemos ver usando los números complejos. Entonces, el primer ejercicio que nos planteamos aquí es ver que el círculo es un grupo usando el producto de los números complejos. El segundo ejercicio es que queremos ver que cualquier elemento del grupo SO2, no SU2, SO2, rotaciones en dos dimensiones, se puede expresar como una matriz de la forma R igual a coseno de teta, menos seno de teta, seno de teta, coseno de teta para algún ángulo teta. Y el tercer ejercicio es que vamos a demostrar que S1 es isomorfo a SO2 con las definiciones que previamente hemos presentado. A partir de eso vamos a concluir que el grupo U1 es isomorfo a SO2. Entonces, esa es la parte chévere, el isomorfismo que nos corresponde. Como sugerencia, todo número complejo puede ser expresado en su fórmula, en su forma polar como Z igual a R por coseno de teta más I seno de teta, siendo teta su argumento y R su módulo. Entonces, ese es el hint que les doy para que hagan esta parte. Este ejercicio es chévere porque este ejercicio nos va a permitir en la pausa de los ejercicios meternos a revisar la teoría del campo escalar con campo electromagnético, que esa es la aplicación del día de hoy. Al final vamos a la última ronda de ejercicios y con eso acabaríamos por hoy. Entonces, Jack, ayúdame porfa dividiendo en los rooms. Dale de una. Mientras está de que pregunten si no hay alguna duda sobre los Ah, ejercicios. sobre los... Sí, sí, cierto, cierto. Aunque igual en los rooms ya vamos armando. Mm, bueno, continuemos entonces. A ver, eh, tienen la definición de homomorfismo y de isomorfismo en sus PDFs, entonces la pueden revisar cuando sea necesario para ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a mostrar es que el círculo, visto en el plano complejo, es un grupo. Entonces, si nosotros agarramos dos elementos cualquiera de S1, la multiplicación, el módulo de la multiplicación de estos productos va a ser simplemente la multiplicación de sus módulos. Eh, Como cada uno tiene módulo 1, va a ser 1 por 1 que me da igual a 1. Por lo tanto, el producto de Z1 por Z2 va a ser un elemento del círculo. Por lo tanto, tenemos la clausura del producto. El segundo, tenemos que ver que existe el elemento inverso. En este caso es muy fácil porque es simplemente el recíproco. La norma del recíproco o el módulo del recíproco es igual al módulo del número original elevado a la menos 1, que eso me va a dar igual a 1 partido por 1, que es 1. Por lo tanto, el recíproco de cualquier elemento del círculo va a estar en el círculo. Entonces, tenemos el segundo axioma. El tercero es el elemento neutro, que va a ser 1. Por definición, su módulo va a ser 1. Y si yo multiplico z por 1 por cualquier z en el grupo, me va a seguir dando z. Y la multiplicación de números complejos es asociativa. Por lo tanto, acá tenemos, tenemos esa propiedad directamente. Y básicamente lo que tenemos es que este es un grupo abeliano, porque la multiplicación de los números complejos esencialmente es conmutativa, ¿de acuerdo?
Esta es una forma de ver ese grupo de una forma más fácil, porque si nosotros lo vemos en sus coordenadas polares, como R, coseno de teta, R, seno de teta, es un poco más difícil darnos cuenta desde ese punto de vista que estamos tratando con un grupo, porque tendríamos que multiplicar vectores y se nos complica un poco las cosas. Pero pasándonos al plano complejo, podemos darnos cuenta cómo este objeto geométrico, que es simplemente un círculo, es un grupo, ¿de acuerdo? De hecho, la circunferencia es una variedad diferenciable. Entonces, al ser una variedad diferenciable y tener estructura de grupo, para los que tengan un poco más de experiencia en geometría diferencial, automáticamente ya tenemos que esto es un grupo de Lie. Listo. Ahora, para el ejercicio 2. Recordemos que ese 2 es simplemente el conjunto de las matrices, tales que su transpuesta es su inversa y el determinante es 1. Entonces, podemos seguir muchos caminos, pero podemos agarrar una matriz A cualquiera, cuyas entradas sean números reales A, B, C y D. Entonces, vamos a tratar de determinar cuáles son las condiciones que debe cumplir A, que debe cumplir B, C y D, para hacer que A esté en el grupo SO2. Entonces, las dos condiciones son esencialmente lo que ya dijimos, que la transpuesta, que A multiplicado por su transpuesta me lleva a la identidad. Y la segunda condición es que el determinante sea 1. Entonces, si yo hago esas operaciones, obtengo estos dos resultados de aquí. Y con esto, lo que deduzco es un sistema de ecuaciones no lineales. Entonces, si ustedes se fijan, A cuadrado más B cuadrado igual a 1, C cuadrado más D cuadrado igual a 1, ya me va gritando por ahí que lo que necesito es tener seno y coseno. Entonces, si llegaran hasta ahí es genial. Con eso ya es suficiente porque de ahí se puede demostrar que si nosotros escogemos un ángulo teta cualquiera y seleccionamos A igual a coseno de teta, B igual a menos seno de teta, C igual a seno de teta y D igual a coseno de teta, ese sistema de ecuaciones se resuelve automáticamente. Entonces, la condición para que A esté en SO2 es simplemente escoger A, B y C como ya lo dije, ¿de acuerdo? ¿Preguntas? Chévere. Claro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? O sea que todo está claro. Ah, ya, mucho mejor. Listo. Entonces vamos al siguiente ejercicio. El hint, si ustedes recuerdan, era usar la fórmula polar de un número complejo. Entonces, en este caso, si yo cojo un elemento cualquiera, déjenme sacar el lápiz, un elemento cualquiera un elemento cualquiera del grupo S1, su módulo va a ser 1 por definición, ¿verdad? Entonces, si yo lo escribo en su forma polar, simplemente voy a tener la fórmula coseno más i seno de teta. Esa va a ser su forma polar para algún ángulo teta donde va a ser su argumento esencialmente. El módulo R es 1. Ahora, si yo uso la fórmula de Euler, ese número z, a la vez lo puedo escribir como e elevado a la i teta. Entonces, de ese modo, yo puedo escribir el grupo S1 como los números complejos que son simplemente e elevado a la i teta con teta algún real. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la clave de lo que sigue. Entonces, consideremos la siguiente función. Primero, ver a S1 de esa forma, a través hagamos un regreso, a través de la exponencial. Ahora, si nosotros recordamos un poco nuestras clases anteriores, nosotros habíamos visto que el grupo 1 era compacto y que era conexo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que eso significaba es que cualquier elemento del grupo, yo lo podía expresar como la imagen de la aplicación exponencial para algún elemento del álgebra de Lie. Eso era lo que habíamos visto. En una dimensión, la exponencial es simplemente, ya no tengo la exponencial de una matriz, sino de un número, o sea, me coincide. Y si nosotros revisamos un poco más el trabajo que hemos hecho, el álgebra de Lie de U1 es justamente los números imaginarios puros, es decir, I por un real, que es justo lo que tenemos acá.
Entonces, nuevamente, esta partecita de aquí, aparte de este razonamiento que hemos hecho para visualizar a S1 de esta manera, también tiene el background, el antecedente que nosotros vimos de las álgebras y los grupos de Lie, expresar los elementos del grupo a través de la exponencial y los elementos del álgebra. Entonces, eso nos da mayor soporte a todo lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, esa aclaración quería hacer. Listo. Entonces, cuando nosotros visualizamos el grupo de esta manera, ya se nos hace súper fácil ver cuál es el mapa que me lleva de S1 a SO2. Entonces, ¿cuál es el mapa? Es simplemente que yo agarro F y teta y lo mando a coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta. Entonces, en este ejercicio hemos usado los dos primeros ejercicios. Hemos visto que S1 es un grupo y hemos visto que los elementos de SO2 necesariamente van a tener esta forma. Entonces, definiendo el mapa F de esta manera, ya tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, el siguiente paso es verificar que este sea un homomorfismo de grupos. Entonces, eso no es muy difícil, porque si nosotros cogemos F, evaluado en el producto de dos números complejos, en este caso I elevado a la E elevado a la I alfa, B, E elevado a la I, beta, a la I beta, usando las propiedades de la exponencial, eso es F evaluado en I, en E elevado a la I por alfa más beta, lo cual nosotros podemos expresarlo usando ya evaluando F, que me va a dar coseno de alfa más beta porque es el ángulo, este va a ser el ángulo en cuestión, menos seno de alfa más beta, seno de alfa más beta, coseno de alfa más beta. Entonces, ahí todavía no nos queda en la fórmula que necesitamos, pero usamos las identidades trigonométricas para descomponer esta suma de ángulos. Lo descomponemos, llegamos a la matriz que tenemos acá abajo en la segunda línea, y acomodando un poco las cosas, nos damos cuenta que eso ha sido simplemente la multiplicación de la matriz coseno de alfa menos seno de alfa, coseno de alfa, por la matriz coseno de beta menos seno de beta, coseno de beta. Y siguiendo la definición que hemos seguido, nos damos cuenta que eso simplemente es f evaluado en e elevado a la i alfa y en multiplicado por f elevado a la i beta. Entonces, de este modo, nos damos cuenta que F en efecto es un homomorfismo de grupos. Es un homomorfismo de grupos. Más aún, se puede hacer una demostración rigurosa, pero nosotros vemos que la matriz F, vamos a sacar el lápiz, depende continuamente de teta. Esto es una función continua en teta, esto también es una función continua en teta. Entonces, de hecho, estamos en presencia de un homomorfismo de grupos de Lie. El siguiente paso, obviamente, es demostrar que F es invertible y la matriz inversa, perdón, la aplicación inversa, igualmente es trivial. Yo agarro simplemente una matriz de R, una matriz R en SO2 que tienen obligatoriamente esta forma y simplemente extraigo su ángulo y le evalúo en E elevado a la I teta. Simplemente eso. Entonces, con ese mapa también puedo proceder a ver que en efecto tenemos un nuevo homomorfismo. Entonces, si yo multiplico dos matrices de SO2, nuevamente vamos a aplicar la fórmula de la suma de ángulos para seno y coseno. Llegamos a esta fórmula de acá, F a la menos 1 evaluado en coseno de alfa más beta, seno de alfa más beta, menos seno de alfa más beta, coseno de alfa más beta. Y por definición eso me va a llevar a E elevado a la I por alfa más beta. Por las propiedades de la exponenciación, puedo expresar eso como E elevado a la I alfa multiplicado por E elevado a la I beta. Que nuevamente, usando la definición, me lleva a que eso es el producto de F a la menos 1 evaluado en la matriz con alfa y F a la menos 1 evaluado a la matriz con ángulo beta. Entonces, hemos visto que el homomorfismo que obtuvimos en el paso anterior es invertible, esta es su inversa y su inversa también es un homomorfismo. Por lo tanto, podemos concluir que SO2 y SO1 son isomorfos como grupos. Pero más aún,
son isomorfos como grupos de Lie porque nuevamente todas estas funciones que hemos definido, estos mapas, dependen continuamente de los ángulos con los cuales estamos trabajando. Entonces, tenemos todo. Entonces, básicamente es lo que podemos concluir, que S1 es igual a S2, pero si nosotros nos fijamos con un poco más de atención en cómo está definido el grupo 1, podemos ver que en realidad S1 es igual a 1. Es simplemente el grupo unitario, pero con dimensión 1. Entonces, hemos verificado lo que teníamos planeado. Entonces, ahora decimos bien, todos estos ejercicios que hemos hecho, ¿a dónde nos llevan? Previo, ¿preguntas? ¿Está claro? Antes de seguir con la parte emocionante. ¿Preguntas? ¿Continuamos? Sí, de una, parece que no hay preguntas por el momento. Chévere. Entonces, la siguiente parte es, queremos ver una aplicación de esto, en particular de los 3 ejercicios que hicimos antes. Entonces, la idea es usarla en algo de física. Bien, para meternos un poco en este mundo, vamos a necesitar un poco de la notación que se usa en la teoría de la relatividad especial. Entonces, básicamente vamos a asumir que M es el espacio de Minkowski, que es básicamente R4 con la métrica de Minkowski, que es básicamente la matriz de identidad, solo que los últimos elementos de la diagonal con -1. Esta matriz es invertible. A la métrica inversa simplemente le llamamos G con los índices arriba. Vamos a asumir en nuestros cálculos que la velocidad de la luz es igual a 1. Si no tienen mucha experiencia con relatividad especial, no hay ningún problema. La idea, para entender lo que vamos a hablar, esencialmente necesitamos lo que ya hicimos. El resto de cosas con el tiempo lo pueden ir cubriendo conforme avancen en sus carreras. Vamos a usar una notación diferente. Vamos a los elementos de M, a los puntos en M, básicamente van a ser vectores de, aquí se me fue un 4 de más. Básicamente van a ser vectores de 4 dimensiones. Déjenme escribir. Esto de aquí, ignórenlo. Este fue un typo. También. Básicamente vamos a llamar el X mu al vector de componentes X sub 0, X super 1, X super 2, super 3, X super 0, que básicamente va a ser la coordenada temporal y las coordenadas cartesianas X, Y, Z. Y X con el índice abajo X sub mu va a ser simplemente la multiplicación de el tensor métrico, que en este caso es GU nu, por X nu, básicamente usando la notación de Einstein, los índices repetidos se suman, y lo que vamos a obtener aquí es X sub 0, X sub 1, X sub 2, X sub 3, que va a ser igual a T, menos X, menos Y, menos Z. Entonces, desde esta óptica, con esta notación que adaptamos de relatividad especial, el producto escalar de cualquier vector es simplemente X mu por X super mu, y nos va a dar T al cuadrado menos X al cuadrado menos Y al cuadrado menos Z al cuadrado. Entonces, esta es la parte clave de la relatividad general, que la norma de un vector puede ser 0, puede ser negativa, puede ser positiva, y puede ser negativa o puede ser 0 sin que el vector necesariamente sea nulo. Entonces, por eso podemos hablar de vectores luminosos, espaciales y temporales. Bueno, en esos detalles de momento no son importantes, pero de momento no nos influyen en nada, pero es importante tenerlo en cuenta. Las derivadas parciales, igual vamos a denotarlas con D sub mu y D super mu. Básicamente son las derivadas parciales respecto a la coordenada temporal y a las coordenadas cartesianas. Y cuando elevemos el índice de la derivada parcial es simplemente la métrica inversa multiplicada por la derivada parcial. Y lo que hace simplemente es conservar la derivada respecto del tiempo y cambiar el signo del gradiente.
Entonces, bien, de esto habíamos hablado la sesión anterior, pero de una manera un poco rápida, sin entrar mucho en detalles. Ahora vamos a meternos un poco más a fondo con todo lo que ya hemos hecho. Entonces, básicamente el primer paso es revisar la teoría del campo escalar real, que esto básicamente se usa para describir partículas de spin cero. Y esa teoría viene descrita por esta acción, donde el lagrangiano L va a depender de una función phi que toma valores reales, partiendo desde el espacio de Minkowski y de sus derivadas parciales. Entonces, el lagrangiano básicamente es un medio, derivada parcial de mu, derivada parcial de phi por la derivada parcial de phi con el índice arriba menos un medio phi al cuadrado. ¿De acuerdo? Esta es la teoría. Ahora, requerimos que phi sea diferenciable, pero si nos metemos un poco si alguien sabe un poco más de matemáticas en teoría de distribución, en espacios de Sobolev, esas nociones se pueden relajar bastante. Pero bueno, solo es para recalcar. Entonces, esta es la teoría, pero la cuestión es ¿por qué necesitamos una teoría ¿por qué necesitamos un campo complejo? Ya tenemos una teoría con un campo real, pero ¿por qué un complejo? Lo que sucede es que cuando se analiza este funcional, nosotros podemos ir determinando cuáles son las cantidades conservadas con esta teoría. Entonces, todas las cantidades conservadas que nos vayan saliendo por el teorema de Noether, van a estar necesariamente asociadas a una simetría. Cuando se analiza este funcional, lo que descubrimos es que todas las cantidades conservadas van a estar relacionadas con la simetría rotacional, con traslaciones espaciales, con traslaciones temporales y con las transformadas de Lorentz. Sin embargo, nosotros sabemos sabemos que la carga se conserva. Pero en principio nosotros no vemos a primera vista una simetría que esté asociada a la carga. Sabemos que se conserva la carga, pero no vemos aparentemente una simetría ahí. Entonces, la idea para descubrir cuál es la simetría detrás de la conservación de la carga es ver qué pasa si agregamos un campo extra. Entonces, el camino fue, en vez de considerar una función phi, aquí también hay un typo, aquí solo sé. La idea básica simplemente es, en vez de tomar phi como un campo escalar, lo podemos tomar como un campo vectorial que tome valores en R2. Pero una forma más fácil de ver eso es, en vez de verlo como un vector porque es un poco más difícil el manejo, podemos verlo como nuevamente con un campo escalar, pero esta vez complejo, porque R2 es isomorfo al plano complejo. Entonces, de esa forma podemos reescribir la teoría, reescribimos el mismo funcional, pero con la salvedad de que vamos a considerar que el campo complejo, ahora ya complejo phi, y su conjugado son dos cosas diferentes. Entonces esto nos va a dar dos ecuaciones de movimiento. Si nosotros a este funcional considerando que son campos distintos, vamos a tener dos ecuaciones de tipo Klein-Gordon, que son las ecuaciones de Euler-Lagrange asociadas a esta teoría. Entonces, quitemos esto. Ya. Entonces, una vez que nos introducimos a la teoría del campo escalar complejo, interpretando a phi y a phi conjugado como campos independientes, el lagrangiano puede escribirse de otra forma, que es esta que vemos aquí. Ahora bien, ¿cuál es la simetría? Básicamente, si nosotros vemos este lagrangiano, es fácil darse cuenta que una transformación bajo la cual es invariante es si multiplicamos a cada uno de estos campos por e elevado a la menos i alfa y su conjugado, que es básicamente lo que vemos aquí. Esto es muy simple de darse cuenta porque aquí tengamos súper presente que alfa, este número de aquí,
es un número real. Esto está en R, el alfa. Por lo tanto, cuando nosotros le metemos en nuestro lagrangiano, lo que nosotros vamos a ver es que en las derivadas parciales esto no interfiere, y como el uno es menos I alfa y el otro está elevado a la I alfa, estos términos se van a cancelar. Por lo tanto, voy a llegar a mi lagrangiano original. Entonces, tenemos una simetría. Es invariante bajo este tipo de transformaciones. Borremos esto en la pantalla. Ahora, si nosotros echamos un vistazo a estas transformaciones, resultan algo que ya conocemos. E elevado a la I alfa es simplemente el grupo U1, que es justo el que acabamos de analizar en los ejercicios anteriores. Y si nosotros vemos el término I alfa, nosotros nos damos cuenta que eso es simplemente, como alfa puede tomar cualquier valor, es simplemente el álgebra del I de U1. Entonces, todo eso nosotros ya lo hicimos en los ejercicios previos. Ya estamos en el ambiente en el que nos preparamos. Ahora, ¿por qué decimos que U1 es una simetría interna? Cuando ustedes se metan a estudiar teoría cuántica de campos, básicamente lo que les van a decir es que todas esas simetrías que les salen por, ya sea la carga eléctrica, la carga de color o la carga electrodébil, cualquiera de estas, siempre los físicos suelen decir son simetrías internas. ¿Pero a qué se refiere con simetrías internas? Se refiere esencialmente a que estamos actuando una simetría. La simetría está actuando directamente en el campo, no está actuando en los elementos del espacio de Minkowski M, sino directamente en el campo como tal. Entonces, la idea es básicamente interpretarlo de una forma más geométrica. Entonces, nos metemos a hacer uso de nuestro isomorfismo entre 1 y S2, y de esa forma nosotros podemos interpretar a las transformaciones I alfa como una rotación. Es justamente este el isomorfismo que nosotros probamos. Nosotros en los ejercicios ya probamos que esto es un isomorfismo. Entonces, esta interpretación de aquí me permite ver al efecto de la transformación que hemos encontrado como una rotación. Simplemente estoy cogiendo el campo phi y lo estoy rotando un ángulo alfa. Eso es todo lo que está sucediendo. Y básicamente, esta es la idea detrás de todas las teorías de Gauge. Por ejemplo, ¿se dieron cuenta qué pasa si tuviéramos más componentes? Entonces ya no tendríamos una rotación en el plano, sino una rotación en el espacio. Entonces el grupo debe ser mayor. Y entonces ahí surge, en vez de usar SO2, usemos SO3, porque son rotaciones en el espacio. Y SO3, como vamos a ver en la última ronda de ejercicios, es isomorfo, bueno, casi isomorfo a SU2. Y ahí surge la necesidad de usar el grupo SU2 en las teorías de Gauge. Luego SU2 cruce SU1 es la teoría electrodébil. Entonces, esa es justamente la idea. Mientras más simetrías le vamos cargando a nuestra teoría, a los campos que aparecen en nuestra teoría, también va creciendo el grupo de simetría. Entonces, en este caso, nosotros necesitamos una simetría para el electromagnetismo que actúe directo en el campo. Tras nos salió el grupo 1. Si queremos más campos o la simetría, el grupo de simetría tiene que ser más grande y tras nos va a llevar a SU2. Entonces, más o menos esa es la lógica que siguiera. No es la historia completa porque, por ejemplo, cuando se trabaja con partículas de spin un medio como quarks, allá tenemos que usar un poco de representaciones y un poco más de detalles para ir identificando los grupos. Pero esa es la idea. Tenemos más dimensiones, tenemos más componentes en los campos con los que estamos trabajando. Entonces va a aumentar el grupo de simetría y ahí es más o menos la dinámica que siguieron los físicos para ir descubriendo los grupos de Gauge del modelo estándar. Listo. Entonces, ¿de dónde sale el campo electromagnético? La cuestión aquí es que esencialmente
Si nosotros nos fijamos en esta rotación, en esto de aquí, esta rotación está sucediendo de manera instantánea. O sea, le rotamos un ángulo alfa y cambió inmediatamente se transformó inmediatamente el campo escalar phi, ¿de acuerdo? Pero eso es algo contradictorio para la teoría de la relatividad especial, porque nos dice que todas las interacciones, como máximo, deben darse como tope, la velocidad de interacción entre las cosas debe ser máximo la velocidad de la luz. Entonces, esto es una contradicción total porque esencialmente nos está diciendo que está cambiando automáticamente el campo escalar. Entonces, la solución es introducir las transformaciones de Gauge, las famosas transformaciones de Gauge. Esta es una definición un poco incompleta, pero esencialmente rescata el espíritu de lo que es una transformación de Gauge. Una transformación de Gauge es simplemente un mapa diferenciable que va del espacio de Minkowski M en el grupo G. ¿Por qué necesitamos que sea una función del espacio de Minkowski? Porque al agarrar valores en el espacio de Minkowski, automáticamente ya va cargando, ya podemos ir, dependiendo cómo definamos la transformación, ya podemos ir introduciendo esos efectos relativistas en los cálculos que vamos a hacer. Entonces, en el caso de nuestra teoría escalar, necesitamos que las transformaciones ya no sean solo E elevado a la I alfa, sino que sean funciones, sean transformaciones de Gauge. En este caso, la transformación va a ser X, que es un elemento del espacio de Minkowski, y lo evaluamos en EI elevado a alfa, pero en este caso alfa va a ser una función de X. Entonces, nuestras transformaciones de Gauge ahora ya son funciones. El problema es que aquí, dado que ya alfa ya depende de X, las derivadas parciales ya no van a ser como antes, ya tenemos una regla de la cadena. Esto implica que el lagrangiano que tenemos pierde su invarianza. Entonces, lo que necesitamos hacer para rescatar que vuelva a ser invariante bajo este tipo de transformaciones es nuevamente agregar más campos. Entonces, la solución que hallaron los físicos fue agregar un campo que tenga 4 componentes, A sub 0, A sub 1, A sub 2. Cada uno de estos componentes va a ser una función y que siga esta determinada ley de transformación. Todas estas cosas tienen un background en física, pero al agregar este campo y haciendo todos los cálculos, uno puede llegar a determinar el lagrangiano que quede invariante bajo las transformaciones. Vamos a resaltarlas aquí. Bajo estas transformaciones de aquí. Entonces, para que el lagrangiano sea invariante ante estas transformaciones, debo modificarlo y su modificación me va a quedar la derivada covariante de phi con el índice abajo, por la derivada covariante de phi con el índice arriba y phi conjugado, menos un medio, este va a ser el módulo de phi, esencialmente phi al cuadrado, menos un cuarto f sub mu nu, f super mu nu. Aquí la derivada covariante va a ser simplemente la derivada parcial de phi más IE por AU. Y F sub mu nu es simplemente la conmutación, es simplemente derivada parcial de nu por AB, a nu, menos derivada parcial respecto a nu de A mu. Sí, ahí queda bien. Entonces, ahorita esto es como un piscinazo, yo sé, es como un balde de agua fría. Y la cuestión aquí es que si nosotros agregamos estos campos, estas cosas que evidentemente son fáciles de ver, ya tenemos la teoría. Ahora, justamente, este campo vectorial AU es en realidad el potencial eléctrico, se lo interpreta como el potencial eléctrico. Y F mu nu viene a ser el tensor electromagnético. Pero eso es tan solo el inicio de esta historia. Vamos a borrar esto de acá. Continuamos. Bueno, introdujimos este lagrangiano y la pregunta es lo que ya les dije, el campo
el potencial eléctrico y F sub nu es el tensor del campo electromagnético. Ahora, como les dije, en física, el campo vectorial A sub mu es básicamente el potencial eléctrico y F sub nu es básicamente el tensor electromagnético. Así es como se los interpreta y se puede llegar a las ecuaciones de Maxwell y todos esos detalles que son chéveres de calcular. Pero en principio, en física, ¿cómo surgen estos campos? Simplemente se dieron cuenta que no tenía invariancia y fueron agregando cosas, agregando, hasta llegar a un lagrangiano invariante. Y una vez que llegaron a eso, se le dio la interpretación física. Ahora, en matemáticas, ese proceso ya ha sido formalizado. Básicamente, lo que tenemos aquí es que ese potencial eléctrico viene a ser una conexión, una conexión unoforma en un fibrado principal. Y el campo F, que viene a ser básicamente el tensor electromagnético, es la curvatura, es el tensor de curvatura asociado a esta conexión. Y esta derivada covariante es básicamente la derivada covariante asociada a esta conexión A sub mu en el fibrado vectorial asociado al fibrado principal. Entonces, dentro de la matemática, todo este proceso es súper abstracto y súper complejo. Sin embargo, en la física aparece simplemente con la necesidad de obtener lagrangianos invariantes. Entonces, esa es la dinámica que vamos haciendo. Cuando ustedes se meten a estudiar un poco la parte física, lo que queda por debajo es este background de la matemática. Porque en principio para hacer cálculos no se necesita, pero para tener una noción clara de todo lo que está sucediendo, estas son las dos imágenes de la teoría en realidad. Entonces, con eso creo que les ahorré un par de meses de posgrado. De ese modo, la teoría del campo escalar complejo con el campo electromagnético adquiere esta nueva forma en la que ya hemos agregado los lagrangianos que nos convenían. Los términos a lagrangiano que nos convenían. Esta parte de aquí es importantísima porque la integral de esto es básicamente la acción o el funcional de Yang-Mills. En este caso de la teoría con electromagnetismo, hemos trabajado con un grupo abeliano, que es S1 o U1, que es lo que ya demostramos. La complicación surge cuando trabajamos con SU2 o con SU3, porque el grupo ya es no abeliano y surgen un montón de complicaciones. Pero como les dije en la primera sesión, esta es únicamente solo el inicio de la historia. Porque si lo ven como un cuerpo, esto es como el esqueleto, simplemente el esqueleto. Para poder hacer predicciones en física y sacar resultados, lo que sigue esencialmente es que tenemos que cuantizar esta teoría. Es decir, todos estos campos que vemos aquí, los tenemos que interpretar luego como operadores en un espacio de Hilbert. Y ahí es donde aparecen un montón de cosas súper densas y esencialmente sumas infinitas de osciladores armónicos, un montón de magnitudes físicas que van a tomar valores infinitos. Y ahí es donde entra la renormalización para zafarnos de estos infinitos que van apareciendo en la teoría. Y las cosas desde el punto de vista de la matemática salen de control porque hay un montón de técnicas que no tienen un sustento matemático, pero a pesar de eso funcionan bien. Y nos deja a los matemáticos un poco sin oxígeno, porque es impresionante ver cómo una teoría sin sustento funciona muy exitosamente, pero es increíble. Entonces, básicamente es eso. Jack me dijo que ya se nos acabó el tiempo. Nos queda una sesión de ejercicios. Podemos continuar en la siguiente clase, hacer los ejercicios y de ahí revisar representaciones. ¿Les parece? ¿Alguien me dice algo? Claro, está bien. Sí, Boris, yo creo que Ajá. para no Claro. dejar los ejercicios afuera, les tratamos de cumplir en la siguiente sesión. Y bueno, si no, en todo caso, pues como el material ya está preparado, les compartiríamos si es que vemos que nos falta un poquito el tiempo. Sí, ahorita les puedo pasar todo con las soluciones. No hay ningún problema y
pueden revisarlo y en la siguiente clase igual lo vamos a revisar. Pueden intentarlo o solo revisar las soluciones, pero yo creo que está bien. Preguntas, ya vieron la teoría del campo escalar, ¿qué les pareció? Medio pesado, toca revisarle bien los detalles, creo. A mí me pareció muy, muy interesante. Sí, Está chévere. básicamente van cargando simetría, simplemente asociándole más componentes al campo. Yo Y tengo una surgió la pregunta. necesidad de meter más simetrías. Yo tengo una pregunta más a futuro, pero no sé si han pensado. Este seminario, en mi opinión, fue muy exitoso. Hasta ahora ha sido muy bueno. ¿Qué piensan seguir haciendo de otros temas en el futuro? Eh, Va más de la organización del club. Ahí creo que la pregunta es para Jack. Sí, bueno, estamos viendo si hacemos otro seminario, pero ya no en este tema, sino eh, bueno, estaba por definirse el tema, si es que era algo un poco más enfocado a temas computacionales relacionados a sistemas complejos, pero bueno, todavía estamos organizando eso. Eso por un lado, ¿no? De ahí con Boris también estamos conversando para ver si es que le podemos dar continuidad a este seminario con algún otro tema, pero pues aún no está definido. Con todo, si es que tienen sugerencias, pues siempre estamos abiertos a recibirlas para a partir de eso ver qué es lo que tiene más acogida, ¿no? Así que bueno, eso les comentaría. Pero de que vienen más seminarios, pues vienen y eso. Es lo importante. Nos Análisis dicen uno funcional para de física. análisis funcional. También lo podría dar yo. Chévere, bueno, ya lo voy a anotar entonces para ahí discutirle con Boris. Bueno, como les estaba diciendo Boris, la sesión en sí ya terminó, así que bueno, pues si tienen tal vez alguna pregunta adicional sobre la sesión para realizarla en este momento, que Boris la resuelva. Y bueno, de ahí si es que quieren podemos igual seguir con preguntas adicionales, tal vez un poquito fuera de tema como esto, ¿no? Pero bueno, eso les comentaba para que tengan presente, ¿no? Que en sí la sesión ya terminó. Sí, preguntas, comentarios, ahora o nunca. Una consulta, Boris. En la otra clase acabaríamos los ejercicios. Sí, pero para cubrir los temas que tengo planificado, bueno, no tanto acabar, sino les explicaría las soluciones. Se las voy a pasar hoy día, las soluciones, pero eventualmente pueden intentarlo en casa, igual van a tener la solución a mano y pueden ahí comparar si les salió bien o les salió mal. Entonces, en la siguiente clase arrancaría con esta sesión de ejercicios, que los revisen, que los vean. Ya no hacerlos porque si hacemos los ejercicios la siguiente sesión no cubriría mucho de la teoría de representaciones, que eso también me interesa hacerlo. Entonces, básicamente les presento los ejercicios y la solución. Haríamos lo que hicimos hoy día, solo que sin dividirnos en cuartos, sino que únicamente empezamos a revisar las soluciones. ¿De acuerdo? Ajá, Ujú. chévere. Eso haríamos, para ganar un poco de tiempo. ¿Alguien más? Bueno, creo que ya estamos entonces. Chévere. Entonces, full, gracias por haber venido hoy. Cualquier pregunta igual pueden subirla al chat de WhatsApp y nos estaremos viendo la siguiente semana para culminar con los ejercicios y hacer la última clase. Y igual en la sesión número 5 que va a ser la final, ahí vamos igual a hacer, bueno, creo que más me voy a dedicar a derivaciones físicas antes que a que hagan ejercicios. Ya lo vamos a decir en el transcurso de las semanas. Muchas gracias por haber venido hoy día. Espero verlos la siguiente semana y que les haya gustado. Entonces, cuídense mucho. Suerte a todos. Gracias, Boris. Chao. Nos vemos. Gracias, Boris. Chao. Gracias, Gracias hasta a luego. todos. Gracias.